Para empezar, me gustaría aclarar algunos términos que se usan habitualmente cuando hablamos de fertilizantes o abonos. Y es que hay mucha gente que se refiere, por ejemplo, a abonos químicos. Bien, desde un punto de vista estricto, químico lo es todo. La química es la ciencia que estudia la materia. Nuestra sangre es roja porque tiene hierro, que es un elemento químico. O ese olor que desprende un compost bien hecho a bosque, ese olor tan agradable es porque tiene geosmina, que es una molécula química. En fin, que si hablamos desde un punto de vista estrictamente químico, lo es todo. Todo en esta vida, en nuestro huerto y prácticamente en el mundo se puede explicar a través de la química, así que cualquier abono, propiamente hablando, es químico. También se hace muy habitualmente referencia a los abonos de síntesis o sintéticos, que son aquellos creados por el hombre haciendo reaccionar dos moléculas que ya existen para crear una nueva. La industria agroquímica ha tenido muchísimo éxito con estos abonos, ya que las plantas se nutren o solo pueden absorber sales inorgánicas, y no hay nada más sencillo y más económico en la industria que hacer reaccionar dos elementos para crear una sal. Hay quien habla de abonos derivados del petróleo, y esto es falso en un 90% de los casos, con una excepción: el azufre. Y es que antiguamente las enmiendas que se aplicaban en la agricultura contenían bastantes impurezas, y con estas ya se aseguraba el aporte de este elemento. Hoy en día, como estas enmiendas están mucho más purificadas, necesitamos añadir azufre a ellas para asegurarnos del aporte de este elemento. Hace tan solo 30 años el fenómeno de la lluvia ácida era algo bastante habitual, y esta es una manera de añadir azufre al suelo. Hoy en día, gracias a grandes logros medioambientales como han sido el uso de filtros catalizadores, el mejor refinado de los combustibles fósiles o directamente el control de las emisiones a la atmósfera, este fenómeno se ha convertido en algo raro. Cuando se necesita azufre para añadir a los abonos agrícolas, ¿de dónde se extrae? Lo primero que cabría pensar sería que de la actividad minera. Pero en realidad se da un hecho curioso, y es que durante el refinado del petróleo se obtienen grandes cantidades de azufre, y hoy en día hay un excedente de este elemento a nivel mundial. Así que cuando se necesita para los abonos agrícolas se toma de esta fuente. Cuando la gente se refiere a fertilizantes químicos de síntesis o derivados del petróleo, en realidad a lo que se está refiriendo es a abonos minerales o abonos inorgánicos. Y es que este término es un poco confuso, ya que no se refiere ni al origen ni a la manera de obtención, sino al resultado final, que son sales minerales. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque las plantas, su metabolismo, solo pueden absorber sales minerales. Estos compuestos pueden obtenerse directamente de una mina, moliendo la roca, o mediante un proceso de síntesis, o ambos. Por ejemplo, si se coge la potasa que se extrae de una mina y se mezcla con ácido sulfúrico, se obtiene sulfato de potasio, que es un fertilizante inorgánico muy habitual en la agricultura. En contraposición a todo esto están los fertilizantes orgánicos, que son aquellos hechos a partir de materia orgánica en mayor o menor estado de descomposición. Como te he explicado antes, las plantas no pueden absorber materia orgánica, no existe un nutriente orgánico para las plantas. Ellas solo absorben sales minerales. Así que esta materia orgánica va a necesitar de un proceso de descomposición mediante el cual se va a transformar en agua, CO2 y sales inorgánicas, que son las que sí van a poder absorber las plantas y gracias a la energía solar volver a transformar en vida. De hecho, este es el ciclo de la materia orgánica. Es por eso que hablar de abonos orgánicos para las plantas no tiene demasiado sentido. Los abonos orgánicos están diseñados de tal manera que su efecto en el suelo favorezca a las plantas, y este es el concepto clave, el suelo. Los que sí pueden aprovecharse de esa materia orgánica son los microorganismos que viven en el suelo.
Ellos van a tomar esas proteínas, esos hidratos de carbono de la materia orgánica y la van a degradar hasta convertirla en materia inorgánica, que es la que las plantas son capaces de absorber. Pero este paso es tremendamente lento. Pongamos que partimos de una brizna de paja o de una gota de abono orgánico. La paja, por ejemplo, está formada de largas cadenas de celulosa, que no son más que glucosas unidas entre sí. Estas glucosas son ricas en carbono. Pues bien, pongamos que un microorganismo del suelo que pasaba por allí decide comerse una de esas glucosas. Va a incorporar ese carbono a su organismo, pero una parte la va a excretar en forma de CO2 durante la respiración. Pues bien, ese microorganismo que ha decidido comerse la glucosa, más adelante es probable que sea ingerido por otro organismo mayor, pongamos una ameba. El carbono que formaba parte de la paja ahora forma parte de la ameba. Esa ameba pues va a hacer lo mismo, probablemente hay una parte que la fije en su organismo y otra que se excrete en forma de CO2 mediante la respiración. También es muy probable que sea ingerida por otro organismo de mayor tamaño, pongamos una lombriz. Así que ahora el carbono que había en la paja pasa a formar parte, todavía sigue siendo materia orgánica, de una lombriz. Todo esto te lo explico para que veas que el paso de materia orgánica a inorgánica es tremendamente lento y que requiere de una compleja cadena trófica que hay en el suelo. Pero hay pequeñas cantidades de nutrientes que se van liberando en el paso de un nivel a otro de esta cadena trófica. Para cultivar de manera orgánica es muy importante entender este proceso de descomposición. Y es que una de las mayores virtudes que tiene es este ritmo lento, ya que esto nos permite un suministro constante y continuo de nutrientes para nuestras plantas. Por ejemplo, el nitrógeno o el fósforo en su forma inorgánica son solubles en agua, así que con cada riego o con cada lluvia se van con el agua. En cambio, cuando trabajamos con microorganismos, ese nitrógeno y ese fósforo quedan retenidos en el cuerpo de estos microorganismos y ya no se lavan con los riegos y además se van liberando lentamente cuando la planta los necesita.